Pero vamos a ver, este señor está en la vida privada, no tiene nada que ver con la vida pública y ha sido exculpado de cualquier delito. Que una ministra del gobierno de España ande por ahí con una camiseta señalando públicamente, o sea, es una vergüenza. Pero vuelvo, yo no estoy diciendo que sea delictivo, estoy diciendo que es indecente que esta individua que es ministra del gobierno y que cobra de mis impuestos ande por ahí con esa camiseta y señalando y que sigan con el rollo. Y sigan empleando palabras como mordidas. Las mordidas de aquí no ha habido mordidas de ningún tipo. En Madrid están las sedes de muchas televisiones, de muchas radios y de muchos periódicos. En Madrid están también las sedes de muchos digitales, algunos incluso de izquierdas. En Madrid ningún medio envió a sus periodistas a hacerle al menos una pregunta al empresario que cobró una mordida de 300.000 euros como comisionista de mascarillas mientras morían millares de ancianos en plena pandemia. Aquel comisionista era, atención, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y tampoco ningún medio se atrevió a publicar una foto suya, a pesar de que el propio presidente del Partido Popular, Pablo Casado, dijo en la cadena COPE con Carlos Herrera lo siguiente: la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Toda esta situación cambió cuando Canal Red publicó por primera vez su cara y cuando nuestro reportero Willy Veleta le puso el micrófono para hacerle con toda la educación del mundo las preguntas que nunca antes nadie le había hecho. Y cuando Podemos desplegó una lona en el centro de Madrid recordando simplemente lo que dijo Pablo Casado. Algunos periodistas dicen que se trata de una persona privada. No, amigos, no. Un empresario que cobra una mordida semejante de un gobierno presidido por su hermana no es una persona privada. Hay quien dice que es acoso abordar por la calle al empresario. No. Acoso hubiera sido convocar concentraciones frente a su vivienda, o publicar imágenes de su casa o acudir al colegio de sus hijos. Preguntar en la vía pública a un empresario por un asunto que generó un escándalo semejante no es acoso, es periodismo. Yo sé que en realidad algunos periodistas están avergonzados por el hecho de que Canal Red haya hecho lo que ellos no fueron capaces de hacer, pero no debería avergonzarles. Es humano tener miedo de los mafiosos. Con la mafia en Madrid no se atreve cualquiera. Unos tipos capaces de publicar el vídeo de Cifuentes robando cremas, de arrojar por la ventana de Génova la cabeza guillotinada de Casado, dan miedo a cualquiera. Es lógico que haya periodistas que tengan miedo a esta mafia. Pero entonces, quizá, amigos, deberían dedicarse a otra profesión. Un periodista con miedo no es un buen profesional. Nosotros también tenemos miedo, pero nos han dado tantas hostias que sabemos que la única forma de enfrentar a la mafia es haciendo periodismo de verdad. Periodismo incómodo con quien tiene el poder. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que consiguió llevarse una comisión de casi 300.000 euros por actuar como comisionista en plena pandemia con una gestión para traer mascarillas. ¿Hubiera sido posible que se llevara 300.000 euros si su hermana no fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid? Yo creo que al menos es legítimo preguntarse por esto e indagar qué es lo que hay, quién es este empresario, a qué actividades se dedica. ¿Era acaso el que estaba en una situación profesional mejor para lograr 300.000 euros de los ciudadanos madrileños a pesar de que ese contrato dependiera directamente de su hermana, presidenta de la comunidad? Digo yo que de esto habrá que hablar, ¿no? Pues hoy aquí sí que lo vamos a hacer, ¿verdad que sí, Sara Serrano? Sí, vamos a hablar de ello. Yo quería contar como un viejo código de honor siciliano, la omertá. Parece que los Ayuso lo conocen bastante bien también. Y parece que esta omertá también funciona en la prensa, en la de derechas, por supuesto, que son todo
prensa, propaganda de la derecha y de la ultraderecha, pero en una parte muy importante de la progresividad mediática parece que tampoco se puede tocar al clan del Partido Popular, ¿no? Por desgracia así es, por desgracia así es. A lo mejor algunos tienen miedo, como decías, y ahora pues resulta que un empresario que cobra dinero público por un contrato público de una administración pública no es un personaje público ni tiene ningún interés público, es una persona privada de la que no se puede hablar. Laura Arroyo, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes preparado? Pues hoy no viajamos a ningún lugar, nos quedamos en casa para intentar explicar a quien no lo sabe la corrupción del Partido Popular en España. Hoy vamos a contar además con Javier Lezaola para analizar todo lo que está representando el que ya quizás se ha convertido en el tema central de la campaña de la Comunidad de Madrid, la corrupción, presunta corrupción de Díaz Ayuso, tanto del hermano como de la hermana. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Pues informa mientras nos dejen. La omertà, o ley del silencio, es el código de honor siciliano que prohíbe informar a las autoridades sobre actividades delictivas. Aunque popularmente se asocia a la mafia, este juramento fue adoptado en el sur de Italia mucho antes de la aparición formal de la Cosa Nostra. Según los historiadores, se remonta al menos a principios del siglo XVI y su aparición podría tener que ver con la distribución de la propiedad de la tierra que caracteriza el sur de Italia, el latifundismo, y que contribuye en última instancia al distanciamiento entre el pueblo y las instituciones. Hay un refrán popular siciliano que condensa muy bien el significado de la omertà. El que es sordo, ciego y mudo vive 100 años en paz. Que surdu, ordu etachi, campacentani in pace. Bueno, este viejo código de honor siciliano es quizás lo que mejor explica todo lo que está sucediendo con Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que le ha servido de testaferro en la adjudicación de contrataciones públicas. Tal y como hemos contado en la base, la Comunidad de Madrid concedió a dedo un contrato de 1,5 millones de euros a Priviet Sportive SL, una empresa propiedad de Daniel Alcázar Barranco, amigo de infancia de la familia Ayuso con el que veraneaban habitualmente. El contrato sirvió para comprar 250.000 mascarillas, más o menos a 6 euros cada una, durante los peores meses de la pandemia, según desveló el diario.es. La Comunidad de Madrid recurrió a Priviet Sportive, una empresa dedicada al negocio textil y ganadero que no tenía ninguna vinculación con el sector sanitario. Pero este no fue el único caso en el que el entorno de Ayuso recibió una adjudicación pública. Pues no, de hecho el hermano de Ayuso y su entorno acumulan más de una veintena de contratos de la Comunidad de Madrid. Tomás Díaz Ayuso es el que más adjudicaciones se ha llevado, en concreto 18. 70.000 euros por tareas de mantenimiento en el Hospital Ramón y Cajal, 150.000 euros para el suministro de emergencia de mascarillas en los primeros meses de la pandemia, 925.000 euros para su exmujer, casi 200.000 euros por iluminar pasos de cebra, 18.000 euros por trabajos en el canal de Isabel II, otros 18.000 por trabajos de iluminación en Alcomendas y la guinda del pastel, el 1,5 millones de euros con los que se compraron las 250.000 mascarillas. En total, desde que Ayuso es presidenta, de su círculo cercano, con su hermano en el centro, se ha llevado un contrato cada 2 meses, ingresando al menos 2.850.000 euros. Vamos a escuchar lo que dijo Isabel Díaz Ayuso sobre estas adjudicaciones. Es un contrato realizado en momentos de pandemia, cuando todas las administraciones buscaban mascarillas durante la primera ola y faltaba material sanitario en todo el mundo. Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que habían mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal y que todo está regulado ante Hacienda y declarado. De esta operación me enteré en Génova. Ni mi gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno. Mi hermano lleva trabajando como comercial en el sector sanitario 26 años, mucho antes de que yo entrara en política, pero nunca le he ayudado para conseguir absolutamente nada en su vida laboral. Y animo a que alguien demuestre que yo me he movido para beneficiarle a él o a alguien de mi entorno personal, como siempre se dice de manera maliciosa, porque no tendrá una sola prueba de corrupción por mi parte, ni una sola prueba. Bueno, es un contrato realizado en momentos de pandemia. Pregunté a mi hermano y me dijo que todo era perfectamente legal. Me enteré en Génova, yo no tuve nada que ver. En fin, así reconocía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ese contrato efectivamente existió. Bueno, dicen las malas lenguas que si algo molesta a Isabel Díaz Ayuso es que se mencione a su hermano.
y es por ello que se ha encargado de implantar la omertá en todo lo que se refiere a su persona. Lo ha hecho en su partido, en la actividad parlamentaria y en los medios de comunicación afines. Y no solo los medios de derechas, lo decíamos al principio, también hay ciertos medios de la progresía mediática y ciertas figuras de ese espacio que han hecho suya también esta ley del silencio y parece que le han comprado el marco a la derecha, luego lo veremos. La primera en romper esta ley del silencio fue la diputada del PSOE, Carmen López, que sugirió que el hermano de Ayuso hacía de intermediario en las contrataciones hospitalarias. La reacción de la presidenta del Parlamento Regional, del PP, fue llamarla al orden, pedirle que retirara sus palabras del diario de sesiones y finalmente expulsarla del hemiciclo. Vamos a escucharlo. Señoría, por favor, no me haga tomar más decisiones, señoría. Señoría, por favor, le estoy diciendo, le he dado oportunidad, deje por favor de interrumpir la sesión plenaria. Señoría, está usted alterando la buena marcha de este pleno. Deje, señoría, de gritar, por favor. Señoría, deje de decir a la presidenta si miente o deje de mentir y deja de acumular razones para que a usted, como le he dicho, abandone, señoría, el hemiciclo. Se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar. Esto dice la diputada del PSOE sobre el hermano de Ayuso e inmediatamente es expulsada de la Asamblea de Madrid. Omertá en la Asamblea de Madrid. Pocos meses después, y en el contexto de una guerra fratricida en la cúpula del PP, Pablo Casado dijo lo siguiente en una entrevista en la cadena COPE. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Con estas palabras señalaba cómo en plena pandemia la presidenta de la Comunidad de Madrid había adjudicado contratos públicos a su hermano que le sirvieron para lucrarse con la gestión sanitaria. Bueno, pocos días después era destituido de la presidencia del partido y abandonaba su escaño en el Congreso de los Diputados. Omertá también dentro del partido de Ayuso, el PP. Y finalmente omertá también en el periodismo. Luego Manu nos contará más sobre esto. Pero resulta sorprendente que hasta hace relativamente poco nadie le pusiera cara al hermano de Ayuso y ningún medio de comunicación le hubiera puesto una cámara o un micro delante para pedirle explicaciones. Ha tenido que venir, de hecho, nuestro intrépido reportero Billy Veleta para grabarlo con su cámara. Como dice nuestro compañero Javier Lezaola, con el que luego contaremos aquí en La Base, el rostro de Tomás Díaz Ayuso no era noticia, ¿verdad? La lona desplegada por Podemos en pleno barrio Salamanca con la foto de Tomás Díaz Ayuso y el tuit del PP o las camisetas de Ione Belarra y Alejandra Jacinto con su cara han servido para romper este pacto de silencio en torno a las prácticas presuntamente corruptas del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid y señalar también el vergonzoso pacto de silencio que protegen al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Y supongo que la derecha y el entorno de Ayuso habrán reaccionado ante esta violación de la ley del silencio. Pues supones bien. El primero en responder ha sido el portavoz de campaña del PP, Borja Semper, que ha asegurado a través de Twitter que señalar a un ciudadano es peligroso. El partido del Gobierno señalando públicamente a empresarios, a jueces, a ciudadanos. A alguno esto le hará gracia hoy, pero el tablero tiende a equilibrarse siempre. Claro, que lo que decíamos antes, ¿no? Ahora resulta que Tomás Díaz Ayuso es un ciudadano cualquiera, un pobre trabajador, alguien como tú y como yo, porque que sea hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene absolutamente nada que ver con las adjudicaciones millonarias que le concedió la administración pública gobernada por su hermana. En Madrid no te encuentras a tu ex, pero cuando tienes que hacer un contrato público desde la comunidad, casualmente te encuentras con tu hermano. Vaya. Casualidades. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también se ha referido a esto en un acto de campaña y ha señalado a un culpable, al ideólogo que estaría orquestando toda la campaña de acoso y derribo entre bambalinas. Vamos a verlo. A ver. Lo teníamos claro. Iban a hacer una campaña nauseabunda, una campaña del odio, una campaña de la confrontación, una campaña del hostigamiento y del acoso. Y es lo que están haciendo. Y no solo lo está haciendo Pablo Iglesias. Y digo Pablo Iglesias porque Roberto Sotomayor y Alejandra Jacinto son títeres de Pablo Iglesias. Quien está dirigiendo la campaña en Madrid de Podemos es Pablo Iglesias. No lo dudéis. Al que le cortamos la coleta el 4 de mayo y al que le volveremos a mandar a su casa el 28 de mayo. El que está detrás es Pablo Iglesias, al que le cortamos la coleta el 4 de mayo y al que le volveremos a mandar a su casa el 28 de mayo. Bueno, yo es que duermo en mi casa. No sé dónde dormirás tú, Almeida. Bueno, espera que hay más, porque hace apenas unas horas Isabel Díaz Ayuso ha dicho lo siguiente en una entrevista con el periódico ABC.
Pero creo que es un señalamiento que no ocurre con nadie más. Yo no, y además celebro que nadie pase por esto. Yo no veo que nadie ponga la cara y el nombre de los hermanos de nadie, de los hijos de nadie, de los padres de nadie. Podrían hablar del hermano de Ayuso, ¿no? Es que además lo hacen con su nombre, con un perfil, evidentemente, de señalamiento, de acoso. Y lo que hagamos o no ya creo que lo comentaré en otro momento, pero lo que prefiero es que este asunto pase y, desde luego, no me quitan las ganas de trabajar igual, no nos quitan las ganas de seguir adelante con nuestra campaña y de seguir explicándole a todos los madrileños por qué la izquierda se hunde en Madrid. Yo no veo que nadie ponga la cara de los hermanos de nadie, de los hijos de nadie o de los padres de nadie. ¿De verdad, Isabel? Toda España sabe dónde vivo, quién es mi padre, quién es mi madre y los nombres de mis hijos, de los que llegaron a publicar hasta sus ecografías. Pero creo que es bastante diferente denunciar las políticas corruptas de un empresario a acosar a niños pequeños en la puerta de su casa. Tú has tenido bastante más suerte que yo. Gracias, Sara. A ti. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarilla. Tremendo. Pablo Casado, en fin, ¿qué tienes preparado, Levin? Pues vamos con ello, dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, la ruptura del pacto de silencio en torno a la corrupción del clan Ayuso por parte de Podemos en Madrid y por parte también de una modesta televisión como es Canal Red ha puesto en evidencia la cooperación necesaria del conjunto del poder mediático con sede en Madrid, con esa omertá a la que se refería antes Sara en torno a la corrupción, y ha incendiado a la derecha mediática y, ojo, también a sectores de la progresía que parecen empeñados en que la derecha les perdone la vida. Luego lo veremos. Pero empecemos, si os parece, por la derecha. Ya escuchamos al principio del programa un corte del programa de Ana Rosa, por cierto, recién premiada por el alcalde de Madrid, cuyo primo, Carlos Martínez Almeida, por cierto, también intermedió en el presunto desfalco de los comisionistas Medina y Luceño, que se repartieron supuestamente 6 millones de euros en mordidas por venderle a Almeida mascarillas en mal estado, razón por la cual la Fiscalía les pide 9 y 15 años de cárcel, respectivamente. Es lo que tiene la mafia, todo queda en familia. Es que es un poco, hasta un poco cliché todo, ¿no? Los hermanos, los primos, bueno. En el corte que escuchamos al principio, Isabel San Sebastián decía que Tomás Díaz Ayuso es solo un pobre ciudadano anónimo señalado por la malvada izquierda, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la línea que hoy sigue toda la derecha mediática y lo dicen sin reírse. Fijaos, os pongo algún ejemplo más aparte del corte del principio. Eduardo de Rivas, por ejemplo, en el debate sobre la lona de Podemos con la imagen de Tomás Díaz Ayuso y las palabras que sobre él dijo Pablo Casado. Podemos saca a relucir su calaña con un golpe bajo a Isabel Díaz Ayuso donde más le puede doler, poniendo a su familia en el punto de mira. Dice este periodista que Tomás Díaz Ayuso es un ciudadano que debería ser anónimo y que la izquierda ha decidido poner en la picota. El hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que cobró legalmente una serie de comisiones durante la pandemia y cuyo caso archivó la justicia una y otra vez. Desde aquí, todo mi apoyo a Tomás Díaz Ayuso, que volverá pronto a ser el ciudadano anónimo que seguro quiere ser. Ah, claro. O sea, que como la derecha judicial ha dicho que todo bien con el hermano de Ayuso y que lo de las comisiones es todo corrupción legal, entonces no se puede ni siquiera citar las palabras de Pablo Casado. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando murieran en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarilla. Pues nada, circulen, que aquí no hay nada que ver. Y no olvidéis que la justicia tampoco demostró nunca que M. Rajoy tuviera nada que ver con los papeles de Bárcenas, a pesar de figurar en ellos como receptor de sobresueldos en B. Nunca ha sido condenado por ello. Así que nadie de izquierdas puede denunciar la corrupción de M. Rajoy. ¿Os habéis enterado? ¿Es solo un ciudadano particular exonerado por la justicia? Pues claro que sí. Y Al Capone tampoco fue condenado nunca por cometer asesinato, ni secuestro, ni extorsión, ¿no? Solo pudieron probar contra él evasión fiscal. Así que cualquiera que diga que Al Capone era un mafioso está señalando a un pobre ciudadano particular exonerado por la justicia y merece ser enviado a la hoguera o ser acosado en venganza en su domicilio por turnos por Javier Negre, Bertrand Dongo, Desocupa y los camisas pardas. En fin, Maruenda con la misma cantinela. Esta doble vara de medir de la izquierda la encontramos con la infecta y repugnante campaña de Podemos contra Ayuso.
No me extraña, porque Iglesias y sus acólitas consideran que lo normal es utilizar la mentira y la manipulación. Lo vimos el otro día con la camiseta de Belarra con la cara del hermano de Ayuso. Alguien comenzó esta indigna campaña contra una persona honorable y la anterior dirección del PP se apuntó a ella por unos celos enfermizos. La última actuación del equipo de Pablo ha sido colocar una lona en el distrito de Salamanca con la foto del hermano y el lema «Hay que echarlos». Fue totalmente exonerado porque era inocente e incluso la Fiscalía Europea archivó el tema. Esta es la repugnante propaganda de Podemos. Tomás es un profesional y una excelente persona al que quieren destruir con el apoyo de los medios de comunicación que callan ante esta indignidad. Tomás Díaz Ayuso, una persona honorable, es inocente, es un profesional como la copa de un pino y una excelente persona. Y muy buen amigo de sus amigos y cocina estupendamente, además. ¿Qué más da que se forre aprovechándose de una pandemia haciendo contratos con su hermana? ¿Qué más da, no? Tremendo. Uno más que os pongo. Federico, esta misma... Federico. Bueno, pues queda claro, ¿no? ¿Cuál es el argumento que usa la derecha respecto a esto? Da igual que este tipo se haga rico a base de comisiones por venderle cosas a la Comunidad de Madrid que preside su hermana. Tomás Díaz Ayuso es un ciudadano particular que no puede ser nombrado ni mucho menos criticado. Bueno, es verdad que es un ciudadano particular, como también es el Bigotes o como es Francisco Correa, todos ciudadanos particulares, ¿no? Pues claro, como Florentino Pérez o como Villar Mir, que son solamente ciudadanos particulares, simples y modestos empresarios que hacen negocios en el libre mercado. ¿Acaso Florentino Pérez se presenta a las elecciones? No, ¿verdad? Pues entonces no es un personaje público, es un ciudadano particular. ¿Qué es eso de nombrar a Florentino Pérez, que recibe millones en adjudicaciones públicas, como si tuviera algo que ver con los asuntos públicos? Hombre, por favor, que esto ya parece Venezuela, carajo. Eso ya parece Venezuela. O, ¿por qué nombrar también a Pablo González, ¿no? El hermano del anterior presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al que el honorable juez, que también es un ciudadano particular, Manuel García Castellón, gran demócrata, sacó de la cárcel bajando a 200.000 euros la fianza de 4 millones que le pedía el anterior juez del caso, Eloy Velasco, al que apartaron precisamente por esto, claro. Sabed que no se debe criticar ni nombrar a Pablo González porque fue liberado por la justicia. En fin, luego les hablaré un poco de estos honorables ciudadanos particulares que no deben ser nombrados. No se pierdan la sección hoy de Laura Arroyo. En fin, a mí me alucina, y creo que es muy sintomático además del punto en el que estamos a nivel ideológico, que la derecha tenga la cara dura de decir que alguien que se hace rico a base de comisiones por adjudicaciones públicas, pagadas con dinero público por parte de una administración pública gobernada por su hermana, no tiene ninguna importancia pública. Pero bueno, es la derecha y la derecha mediática. Lo más preocupante, a mi modo de ver, es que en la progresía hay gente comprándoles el marco. Fíjense si tienen un momento en algunos tuits citados y respuestas al tuit de Podemos con la lona de Tomás Díaz Ayuso o al vídeo del tablero en el que Willy Veleta le hacía un par de preguntas a este personaje y lo comprobarán por su propia mano. Yo traigo, de todas maneras, un ejemplo. Son unos tuits de uno de los miembros de una publicación, El Orden Mundial, pero la cosa no va con él. Podría comentar aquí muchos otros tuits de muchos otros periodistas. Decía este en concreto: esto me parece una barbaridad. Señalar a ciudadanos familiares de políticos para atacar a esos mismos políticos. Si ha hecho algo ilegal, que lo decida la justicia. Luego llegará la ultraderecha mañana, se pasará 20 pueblos con algo parecido y vendrán los lloros. Una barbaridad. No está de más recordar que esa misma cuenta tuiteó esto en 2021. Esto es tristemente cierto, empezando porque lo he visto a medio metro. De hecho, pensaba que era conocido. Lo peor es que utilicen así el dinero público los seres de luz que iban a cambiar todo y den otro argumento a los patanes que solo buscan recortar el estado de bienestar. El tuit enlazaba la noticia falsa del Confidencial con el montaje de La Niñera contra Iglesias y Montero, que ese sí se demostró falso y quedó en nada. Pero eso estaba perfectamente, claro que sí. Ahí no había ciudadanas particulares, ni presunción de inocencia, ni importaba lo que dijera la justicia, ni leches en vinagre. Y además ahí hablábamos de algo gravísimo. Alguien sostuvo a un bebé en sus brazos, no como esto de los Ayuso, que es anecdótico, unos simples cientos de miles de euros en comisiones aprovechando una pandemia. Ya veis que para señalar la corrupción del PP tiene que haber una condena firme del Tribunal Supremo, si no, no se puede ni M. Rajoy ni nada. En fin, ahora en serio, quiero acabar leyéndoos unos tuits de Raúl Sánchez Cedillo que creo que dan una clave muy importante que hay detrás de todo esto. Dice:
y pensar que el 15M nació en buena medida por la corrupción en un contexto de crisis. ¿Quién es esa gente que critica que se señale a criminales responsables de muertes gratuitas en una pandemia? ¿Qué les ha pasado en el cerebro que han interiorizado que solo ellos pueden atacar? Continúa Cedillo. Daos cuenta de que quienes condenan que se señale a Tomás Ayuso y su hermana condenarían por igual los escraches de la PA y la autodefensa contra los desalojos, es decir, todo lo que expresa agencia y contrapoder. Es gente que se revela como privilegiada, que no quieren problemas en su vida. Grande, como siempre, Raúl Sánchez Cedillo. Grande. Quería leeros estos dos tuits porque, como decía, creo que señalan lo que hay en el fondo de esta reacción de parte del mundo progre ante la denuncia de la corrupción de los Ayuso. Porque lo que revela esto, en mi opinión, es el éxito, en una parte de la izquierda, de la estrategia desplegada por la derecha en los últimos años. Porque para eso soltaron a la ultraderecha. En último término, para hacer callar a la izquierda. Es como vosotros señaláis y nombráis a los responsables de la corrupción, a grandes empresarios que se aprovechan de la crisis, a los responsables de los desahucios y del sufrimiento de la mayoría social. Ok, entonces ahora nosotros vamos a señalar y a perseguir a niños migrantes, vamos a acosar a familias pobres que no pueden pagar una vivienda y vamos a promocionar a escuadrones parapoliciales como Desocupa. Vosotros denunciáis la especulación inmobiliaria y los abusos de la banca y las eléctricas, o a los comisionistas que se aprovechan de lo público, o a los millonarios que no pagan impuestos. Ok, entonces nosotros ahora vamos a perseguir y a acosar a políticos de izquierdas, a profesores catalanes y a demás calaña de esos 26 millones de hijos de puta que nos sobran en España, ¿no? Todo eso, ¿para qué? ¿Para generar qué reacción en la izquierda política y social? Ok, dejémoslo. Mejor no denunciamos la corrupción, que es lo mismo que hacen ellos con los débiles, ¿no? Es caer en lo mismo que hace Javier Negre. Y como hay manifestaciones por la sanidad pública, pero luego hay también manifestaciones de nazis, pues mejor que nadie haga manifestaciones y ya está. No hay que caer en lo mismo que ellos, ¿no? Así funciona este mecanismo y lo triste es que hay gente de izquierdas que está comprando este marco. Pues como lo de Juan Roch y Mercadona, no hay que señalar ni insultar, decía Baldoví, ¿verdad? Claro, porque, en fin, mejor ni para ti ni para mí, ¿no? Ni denunciar a los corruptos o a los poderosos, ni acosar a niños migrantes. Centro centrado. Ni perseguir a familias pobres, ni citar a Pablo Casado. Bueno, comprar ese marco, creo yo, solo expresa la derrota de esa izquierda y lo que es peor, de todo repertorio de lucha popular, como señalaba Cedillo en su tuit, y es la victoria ideológica de la estrategia de la ultraderecha. Por eso es clave esa mención que hacía Raúl a la PA, por ejemplo. Menos mal que queda gente de izquierdas que no compra esa basura y que está dispuesta a enfrentarse a los corruptos. Gracias, Manuel. Hola, Tomás, ¿qué le dirías a los madrileños de lo que pasó en ese año con las mascarillas y todo eso? ¿Tienes algo que decirles? ¿Te importaría atendernos? Porque no hemos podido hablar contigo en ningún sitio. Tomás, perdona, es que lo dijo Pablo Casado, o sea, no... ¿Te arrepientes en algún momento? Me gustaría, por favor, que no hiciera ninguna... Ya, pero tú entiendes que hay gente que estaba muriendo 700 personas en ese momento en Madrid. Tremendo. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué nos traes? Pues vamos a hablar de algunos ciudadanos particulares del Partido Popular. ¿Pa' qué me invitan? Hoy jugamos en casa porque la verdad que para cualquiera que nos ve desde fuera, la corrupción en España y la forma en que se presenta ahora a quienes están involucrados en actos de corrupción es de película, pero de película de terror. Resulta cuando menos bastante increíble que en un país donde las palabras Gürtel, taula o leso son parte del argot popular y de la vergüenza, haya quienes sugieren que los empresarios vinculados a estos casos no son sujetos de interés público. Pero, Arroyo, ¿acaso insinúas que los pobres empresarios merecen estar en el ojo del huracán público si son personas de bien que solo realizan su oficio gracias a los contactos que buenamente han conseguido? El problema es precisamente ese, que la idea de que la ley es igual para todos estos días ha estado en entredicho. Parece que el interés público aplica solo para quienes ostentan cargos públicos, olvidando que las leyes operan para todos y para todas, incluso para los que parecen innombrables como Tomás Díaz Ayuso. Y es que no es la primera vez que vemos a empresarios como parte activa y medular de las tramas de corrupción en España. Recordemos, por si a alguien se le ha escapado este detalle, que el Partido Popular es el primer partido político condenado por corrupción en democracia por la Audiencia Nacional. Y en este entramado delictivo figuran distintos empresarios que conforman esta arquitectura delictiva que hoy buscan ocultar. Pero ya hemos visto
que lo que el poder mediático nos dice estos días es que no se trata de empresarios, sino de personas que no son de interés público, aunque hayan formado parte activa de tramas de corrupción que nos han costado mucho dinero público a los contribuyentes. O sea que con sus delitos se beneficiaron en última instancia de dinero público. Exacto. Esto es tan sencillo como sumar 2 más 2. Si el dinero que reciben por las comisiones o mordidas que les benefician es público, lo lógico es que ellos y sus actividades también sean de interés público. Pero veamos un par de ejemplos, ya que a veces la memoria es el mejor ejercicio para no repetir, pero también para no retroceder lo andado. Hay 2 casos concretos de estos entrañables personajes que, si hubieran cometido sus delitos hoy, a lo mejor serían protegidos también por la progresiva mediática que ha terminado jugando en pared, garantizando la omertá para los corruptos. ¿Recuerdan este personaje? Su nombre es Francisco Correa. ¿A qué le suena? Es el empresario considerado líder de la trama Gürtel. Fue detenido y condenado por las autoridades españolas en 2009. Estuvo en prisión preventiva bajo la acusación de delito de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y falsificación documental. Vaya, casi no le quedaban muchos delitos por cometer a este pájaro. En efecto, está involucrado en casi todo. En 2012 salió de la cárcel porque pudo pagar una fianza de 200.000 euros y debe presentarse todos los días ante el juzgado. Acumula en total 92 años de cárcel y aún se enfrenta a peticiones de pena por más años. ¿Cuál fue el negociado? Resulta que Correa dirigía varias empresas, entre ellas Special Events, que fue la empresa encargada de organizar importantes eventos para el Partido Popular. Según las declaraciones del ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que dirigió la investigación de la Gürtel, Manuel Morocho, Francisco Correa se encargaba de algo más que realizar los preparativos para estos eventos. También se encargaba de la financiación de los mismos, es decir, que se convertía en el ejecutor y canalizador de los fondos, cualquiera fuera el origen de los mismos. La clave es que Correa actuaba como el gran nexo de unión entre los empresarios y la administración, valiéndose para ello de sus contactos con la dirección del Partido Popular, que curiosamente adjudicaban la organización de eventos a las empresas amigas y hasta se inventaron tipologías que justificasen expedientes administrativos en casos como el de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla o en obras relativas al ayuntamiento. Pero ¿cómo es posible que un empresario lograra tener tanta influencia en esas concesiones? Explicadme. Pues todo tiene que ver con los contactos personales. Y así como Tomás Díaz Ayuso, del que nadie quiere hablar, cuenta con un contacto fundamental, ya que su hermana es presidenta de la Comunidad de Madrid, en el caso de Correa esta relación se remonta a épocas de los gobiernos de José María Aznar. Era amigo de su yerno, Alejandro Agag, y hasta fue testigo de su boda. Y por cierto, hay que añadir que Correa controlaba también otras 3 empresas, entre las cuales está Servimadrid, a la cual se le concedieron diversos créditos en la Comunidad de Madrid durante el gobierno de una referente de Isabel Díaz Ayuso, la señora Esperanza Aguirre. Bueno, se nota que Ayuso aprendió, y de hecho aprendió muy bien de su maestra, ¿no? Podrán ser muchas cosas, pero no son malas alumnas. Y el otro caso es fácil de recordar porque se trata de un empresario cuyo apodo lo hizo conocido, Álvaro Pérez... El Bigotes, el hombre de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, que por cierto es una comunidad donde el Partido Popular hizo particularmente de las suyas, desde la política de desmantelamiento de lo público hasta convertirla en un bastión de la corrupción. No se nos olvida. Exactamente. La Comunidad Valenciana padeció especialmente las tramas del Partido Popular y el Bigotes fue fundamental. El guión era el mismo. Él fue expresidente de Orange Market, una empresa proveedora de servicios de la Dirección Regional del Partido Popular en esta comunidad. Una empresa que, oh sorpresa, organizaba mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares. A ella se le adjudicaron también el diseño de expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur. La relación entre el Bigotes con el expresidente de la Comunidad Valenciana por el PP, Francisco Camps, es conocida y no se ha cortado él mismo en recordar, yo solo cito, yo le pedí a Paco Camps que me ayudara y él me ayudaba. Por ejemplo, le ayudaba con trajes de regalo que le compraba y que valían casi 13.000 euros. ¿De regalo o de agradecimiento? Y es que no podemos olvidar que la trama Gürtel estaba encabezada por un cuarteto integrado por Francisco Correa y 3 de sus hombres de confianza. El Bigotes, de quien acabamos de hablar, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. La intención era clara: nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas, saltándose las normas y prohibiciones legales, así como valiéndose de sus amistades para beneficiarse ellos y solo ellos de concesiones públicas. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si cuando empezaron a salir a la luz
todas las tramas de corrupción del Partido Popular, el poder mediático le hubiera dicho a la justicia: no los persigas a ellos porque no son personajes públicos, sino solo empresarios haciendo su labor y desarrollando sus negocios? Y es que, parafraseando a mi tocayo Pablo Casado, la cuestión es si es entendible que se defienda a quienes se benefician con el dinero que es de todos y se les intente presentar como personas de bien, cuando están cometiendo delitos con dinero público. ¿Acaso las leyes no son iguales para todos? En fin, gracias, Laura. Hemos solicitado que se cite como investigado al primo del alcalde, a Carlos Martínez Almeida, y lo hemos hecho porque ayer, según la propia declaración de Luis Medina, el primo del alcalde habría sido la persona necesaria, la persona imprescindible, la persona sin la cual no se hubiera podido producir este saqueo institucional, porque ha sido la persona que ha puesto en contacto a los comisionistas con la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, hoy nos acompaña en mesa el periodista Javier Lezaola, nuestro compañero también de aquí de Canal Red. ¿Qué tal, compañero? Muy bien, ¿y vosotros? Yo quería preguntarte, en primer lugar, ¿cómo valoras la reacción de parte del mundo, digamos, progresista, que dicen que está súper mal informar sobre Tomás Díaz Ayuso? Bueno, yo creo que eso es una asunción de los marcos del propio régimen del 78, políticos y mediáticos, que son los de la derecha y los de la pseudoprogresía, ¿no? Entonces, bueno, hay un doble rasero clarísimo. Ha habido casos donde no ha habido ninguna prueba, y tú lo sabes bien, de nada, y se han metido en absolutamente nombres, familiares, etcétera, y eso sí que han sido acosos de verdad. Y resulta que en un caso que está contrastadísimo, que lo ha dicho además Pablo Casado, porque aquí está el tema de Pablo Casado, que a mí me parece bastante interesante. O sea, Pablo Casado está adelantando por la izquierda a esos sectores progres, o yo es que no lo entiendo. Vamos, el hecho de que tuviera que dimitir Pablo Casado y que lleve más de un año prácticamente desaparecido de la faz de la tierra, etcétera, etcétera, me parece increíble. Pero bueno, estos sectores pues ahí están asumiendo esos marcos, y lo que comento, o sea, me parece inconcebible y increíble, si no fuera por la propia naturaleza del régimen del 78, que ya conocemos bien. Sara. Bueno, tirando un poco del hilo de lo que estabais comentando, lo que está pasando ahora con Tomás Díaz Ayuso se parece mucho a lo que pasó ya con Juan Roch o con Amancio Ortega. ¿Crees que hay una victoria ideológica de la derecha que está imponiendo el marco este de no personalizar y no hablar de nombres propios? Porque bueno, yo no me imagino mucho a Ana Pastor o a Ferreras hablando solo de estructuras, haciendo un análisis materialista de la realidad. Sí, es lo que comentaba un poco antes, ¿no? En este caso, aterrizándolo en nombres. Podemos recordar las entrevistas esas incisivas de Ferreras o de Ana Pastor, con temas con los que no había absolutamente ninguna prueba, etcétera, y resulta que ahora todos son pegas, todos son, no se puede hablar de esto, tal, cuando estamos hablando de un caso que está contrastado. Otra cosa es luego el tema del Poder Judicial, ¿no? Pero la pregunta de Casado sigue ahí. ¿Y por qué Casado no ha vuelto a hablar después de que lo machacaron? Precisamente después de un acoso mediático impresionante de la derecha mediática, con yo lo recordaba el otro día en un artículo de Jesús Cacho, el editor y director de Voz Populi, donde le llegaba a decir: Casado, Pablo piensa en tu familia. Cuando todavía parecía que Pablo Casado, que era el que controlaba en ese momento el aparato del partido, el que había sido elegido en un congreso presidente del Partido Popular, parecía decidido a dar la batalla por este tema, etcétera, etcétera. Y fue un acoso y derribo que ya pues tuvo que tirar la toalla. Nadie se acercaba a él para ver si quiere hacer una entrevista. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no...? O sea, es un caso increíble. Y casos como este, del hermano de Ayuso, de comisiones, de gente cercana a presidentes o a miembros de gobiernos y eso, hay muchísimos. Pero un caso como este, que se haya llevado por delante a un presidente del Partido Popular, etcétera, ¿cómo no va a ser noticia? Hay gente diciendo que esto no es noticia, que no se puede hablar de esto porque no es noticia. En medio de una campaña electoral donde está presentándose a las elecciones su hermana, que tiene también lo de los muertos en las residencias, ¿no? Pero ¿cómo no van a ser noticia estas cosas? O sea, a mí me parece increíble. Manu. Pablo Casado piensa en tu familia, le decía Jesús Cacho. Eso me lleva un poco a la pregunta que te quería hacer, porque yo pienso que hay una victoria ideológica de la derecha, ¿no?, en esos sectores del mundo progre, digamos, que les llevan a posicionarse así, pero me pregunto si también hay algo de miedo
en la profesión, digamos, a ese comportamiento mafioso que tiene esta gente y que demuestra continuamente. Entonces, tú que eres periodista y que llevas muchos años ejerciendo, te quería preguntar si crees que hay algo de eso también, si crees que puede haber un cierto miedo en muchos periodistas de la Villa y Corte a hablar sobre las corruptelas de este clan, ¿no? que tienen el poder en la Comunidad de Madrid. Bueno, en un primer momento puede haber miedo también al propio medio en el que trabajas, que tiene una propiedad muy determinada. Para mí lo clave de los medios de comunicación es la propiedad, ¿no? que tienen detrás. Y eso que dicen de que el que paga manda, etcétera. Bien, puede haber un miedo ahí, y luego un miedo a la propia estructura esta que estamos hablando, que es económica, política, mediática y en cierta medida también puede ser judicial, ¿no? Pero bueno, creo que más que una cuestión de miedo es una cuestión de asunción. Hay casos de miedo, sí, evidentemente, pero también es un caso de lo que hablábamos antes. Yo creo que es más de asunción de ciertos marcos por parte de la progresía mediática, de la derecha mediática, de absolutamente todo. Bueno, pues se ha dicho que esto no es noticia y a ver quién se atreve a decir aquí que es noticia. Tiene que venir Canal Red o tiene que venir Willy Veleta, con todo el respeto del mundo, a acercarle un micrófono y tal, porque yo quiero reivindicar también el trabajo del compañero Willy Veleta, que es un profesional como la copa de un pino y un ejemplo de honestidad profesional y de rigor y de educación, que se ha acercado para preguntarle por un tema que, insisto, que cómo no va a ser noticia. Y sin embargo, yo el acoso que he visto casi es a Willy Veleta, como, ¿pero qué está haciendo? Tal, pero en algún momento le ha faltado el respeto, en algún momento simplemente le ha preguntado que qué pasa con ese tema, que es un tema que los madrileños, supongo yo, que tendrán que juzgar también, entre otras cosas, el 28 de mayo, ¿no? Pero bueno, así está el tema. Laura. Has dicho, me ha gustado mucho, Pablo Casado le está pasando por la izquierda, a ciertos sectores de la izquierda. Y justo quería preguntarte por esto, ¿no? Este retorno a una izquierda pre-Podemos, que de alguna manera cambió también la forma de ser de izquierda en este país, ¿qué significa dentro del marco del bipartidismo que tanto buscan aupar siempre desde el poder mediático? Bueno, el bipartidismo eran el PSOE y el PP turnándose, pero era también, como se ha dicho, CiU y PNV apoyándolos, pero era también una izquierda pues representada en gente como Llamazares, por ejemplo, pues que estaba ahí para darle el toque tal, pero que no cuestionaba absolutamente las estructuras del régimen del 78, ni prácticamente ni las económicas, ni las mediáticas, ni las policiales, ni absolutamente nada de todo lo que se construyó en la transición. Era una izquierda acomodaticia con eso, folclore, tal, de vez en cuando las cosas de comer, que dicen, lo que les dejaban, y tal, que no tenían tampoco ninguna influencia porque no tenían diputados suficientes para hacer nada. Hasta que no llegó Podemos, Anguita el Hombre lo intentó y también sufrió mucho acoso mediático en aquella época, yo me acuerdo. Pero hasta que no llegó Podemos, la izquierda no ha tenido realmente un número de diputados como para ver eso, ¿no? O como cuando se rompió la cláusula de exclusión histórica, se ha llegado al gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, pues ellos tenían ahí una izquierda y claro que quieren volver a esa izquierda. Claro que quieren acabar con Podemos para volver a una izquierda acomodaticia y con las estructuras del régimen, que no moleste, que sí, que tenga un discurso que de vez en cuando, pues bueno, se diferencie. Pues si no te diferencias un poco del PSOE, que a veces ni eso, pero si no te diferencias un poco del PSOE, pues entonces la gente ya votaría directamente al PSOE, ¿no? Pero que no cuestione las estructuras del régimen. Es lo que yo pienso y es lo que estamos viendo clarísimamente. El que no lo vea no sé que tiene un problema, porque es muy claro. Si me permitís una reflexión, o sea, yo creo que el caso Tomás Díaz Ayuso es muy interesante porque permite explicar muchas cosas de cómo se organiza el poder. Claro, yo no creo que a Pablo Casado le importara lo más mínimo la corrupción de Isabel Díaz Ayuso. O sea, el PP es un partido corrupto por definición y todos son corruptos, pero Casado, que no es ningún idiota, pensó que era tan grave lo del hermano que si él empujaba un poquito, simplemente que eso se conociera, ya iba a hacer caer a Ayuso o por lo menos le iba a hacer renunciar a tener el control del partido, que era básicamente controlar Madrid. Y ahí lo que se encuentra Casado delante es el verdadero poder, que es el poder mediático. Hay como unas horas de dudas, eso lo analizamos aquí, y los poderes mediáticos de Madrid dicen, no, al que hay que matar es a Pablo Casado. Y se lo cargan en un momentito. Y lo increíble de esto, o sea, lo que a mí no deja de alucinarme es cómo la derecha tiene clarísimo
que lo único que cuenta es el tema de los medios, y basta escuchar las entrevistas que hace el propio Jiménez Los Santos y todo esto, y cómo van además a la caza de todo lo que queda. Porque su proyecto es básicamente que, con la excepción de lo que tenga el Grupo Godó en Cataluña y lo que tengan los vascos, que al fin y al cabo para ellos el País Vasco y Cataluña no son más que graneros para hacer un discurso ultranacionalista español y que les dé votos fuera de ahí, ellos van a quedárselo absolutamente todo. Y lo más fascinante de esto es cómo disciplinan a la izquierda mediática, como si les fueran a perdonar. O sea, el día en que venga una gran empresa y diga Prisa es mío, me lo compro yo, debe haber gente allí que piensen que es como, oye, yo no me pasé tanto, me vas a conservar aquí el puesto, yo voy a seguir aquí pudiendo hacer tal, y me alucina lo que a estas alturas todavía haya tantos sectores de la progresía que no conozcan a la derecha española y no sepan que la derecha española no hace prisioneros. Fiarte de una gente que fue capaz de pasar por el suelo y destruir de esa manera a Pablo Casado y pensar que van a tener contemplaciones contigo, yo creo que es no conocer históricamente a lo que representa esta gente. Sí, totalmente. Vamos, esto no podemos caer en el error de enmarcarlo en una lucha contra la corrupción de Pablo Casado ni nada de eso. Hay que enmarcarlo en el pulso que venía manteniendo él con Ayuso o Ayuso con él, ¿no? Pero sí es verdad que, no sé, en un primer momento todo el mundo pensaba, bueno, pues esto se va a llevar por delante a Ayuso, porque además Casado ha cogido el toro por los cuernos, como se suele decir, y era el presidente del partido, tenía controlado el aparato, etcétera, etcétera. Pero se vio como en 2 días, y el artículo este de que Pablo piensa en tu familia es muy significativo y muy gráfico, que a quien se llevó por delante el caso fue Casado. Y además es que no se puede hablar de este caso, pero ¿cómo no se va a poder hablar? Si es que ya no es ni por lo de la comisión ni por nada. Es que se llevó por delante al presidente de un partido de esa forma. Y lo de la prensa progre comprando los marcos, etcétera. Hombre, yo siempre digo que la prensa progre pues viene de donde viene. Y viene en buena medida viene del propio franquismo. O sea, no podemos olvidar quién funda el país en el año 76, que son sectores franquistas. Y qué gente estuvo ahí y tal. Y ahora, por ejemplo, pues pertenece a un fondo buitre yanqui, ¿no? Entonces, no sé. Creo que la profesión necesita un vuelco y un cambio de marco mental, porque si no, no sé de dónde vamos a ir a parar. Llegamos al final del programa en la trilogía de los Spaghetti Western de Sergio Leone. Clint Eastwood era el hombre sin nombre. En cada película tomaba nombres distintos y apenas hablaba. Hoy le dedicamos a Tomás Díaz Ayuso el tema principal de la banda sonora de Por un puñado de dólares de Ennio Morricone. Hasta mañana.